¿Puedes explicarme? Intenté mantener la calma, aunque la indignación me desbordaba. ¿Cómo es posible que nuestra hija Lucía se haya pasado todas las vacaciones de invierno en casa, mientras que a Diego le pagaste una plaza en un campamento de esquí en Sierra Nevada? Lucía era nuestra hija. Diego, en cambio, era el sobrino de mi marido, el hijo de su hermana. ¿No te da vergüenza? Javier levantó la voz. Sabes perfectamente que Carmen está sola, sin pareja, criando a 3 niños ella sola. ¿Y por qué tendría que darme vergüenza a mí? No cedí. ¿Y por qué hablas como si hubiera existido un único hombre? Todos sabemos que han sido 3 padres distintos. ¿Estás insinuando que mi hermana es una mujer irresponsable? En la voz de Javier apareció una amenaza apenas disimulada. No era de extrañar. Habían tocado a su adorada hermana. Dios me libre. Respondí con una calma irónica. No se trata de irresponsabilidad puntual, sino de una conducta repetida y claramente problemática. Y sí, eso tiene nombre. Pero tú prefieres verla como una víctima incomprendida, ¿verdad? Pues no, Javier, no esta vez. No faltes al respeto a mi familia. Gritó. No estoy faltando al respeto, estoy describiendo una realidad. Respondí. Y tú, con tu formación, deberías saberlo. Salí de la habitación. Aquella vez, al menos, había dicho todo lo que llevaba tiempo callando. Últimamente ya no nos escuchábamos, las conversaciones terminaban siempre en gritos. Pero estaba segura de que yo no era la causa del conflicto. Nos habíamos casado por amor y, sinceramente, nuestra vida habría sido bastante tranquila si no fuera por la presencia constante de su hermana. Tras la boda todo fue normal, hasta que Carmen empezó a tener hijos, un par de años después. Carmen era una mujer joven, excesiva en todo, siempre llamativa, siempre en movimiento, siempre buscando atención. Vivía la vida como si fuera un escenario, pasando de una relación a otra y sin demasiada reflexión entre medias. Sus prioridades parecían reducirse a 2 cosas, las relaciones sentimentales y la comida. Las primeras terminaban rápido, la segunda nunca tenía freno. El resultado fueron 3 hijos de padres distintos y problemas de salud derivados del sobrepeso, algo que en la familia se comentaba con una ligereza que me resultaba cruel. Eso sí, los niños eran preciosos, todos muy parecidos entre ellos y sorprendentemente poco parecidos a su madre. Siempre me pregunté cómo era posible, dado que los padres no tenían nada en común. Una incógnita que nunca resolví. Durante mucho tiempo me pregunté dónde estaba la abuela, por qué no había orientación, límites o apoyo en los momentos clave. La respuesta llegó cuando conocí mejor a la familia de mi marido. Al principio se mostraban algo contenidos conmigo, pero pronto dejaron de hacerlo. En aquella casa no existían las formas ni los silencios educados. Mi suegra, María, había pasado casi toda su vida en un pequeño pueblo, y aunque se mudó a la ciudad, el campo nunca salió de ella. Y la edad, desde luego, no le trajo serenidad ni reflexión. De niña había crecido en un entorno duro, con castigos físicos y ausencia total de afecto. Y con sus propios hijos repitió el patrón. Con su hijo varón se contenía un poco. Él ya no se dejaba. Pero con Carmen era habitual verla perder los nervios. Otra vez metida en líos. Le gritaba en más de una ocasión. Siempre igual. María tenía serias dificultades para expresarse con corrección y, aunque había trabajado como administrativa en otra época, todos sabían que había sido más por necesidad que por competencia. Carmen, mientras tanto, miraba al suelo y sonreía, como si nada fuera con ella. Sonreía casi siempre, incluso cuando no había motivo alguno. Y, como suele decirse, ya era tarde para lamentos. La realidad era la que era, Carmen estaba embarazada otra vez. Por cierto, ni madre ni hija eran rencorosas. 5 minutos después ya estaban tomando café con galletas en la cocina, como si nada hubiera pasado. Para ellas eso no era una discusión, en esa familia se hablaba así, sin filtros ni pausas. La abuela, una mujer mayor que había pasado los duros años 90 prácticamente sin recursos, vivía la maternidad de su hija en primera línea. Todos convivían en un piso de 3 habitaciones, algo bastante habitual en familias numerosas. Hay que reconocerlo, la abuela lo hacía casi todo. Cocinaba, lavaba, limpiaba, y expresaba su cansancio con comentarios poco amables, aunque nunca llegaban a ser insultos. ¿Qué hacía Carmen mientras tanto? Seguía siendo un misterio. El problema era que el dinero nunca alcanzaba. Y entonces Carmen recurría a su hermano, Javier, porque solo alguien extremadamente complaciente podía invertir gran parte de su sueldo en necesidades ajenas, descuidando su propia casa. Carmen, por su parte, seguía disfrutando de la vida sin demasiadas preocupaciones. Los niños, con la ayuda de la familia y mucha paciencia, iban creciendo poco a poco. De los antiguos compañeros sentimentales de Carmen no se hablaba, habían desaparecido discretamente. La carga recaía casi por completo sobre la familia, y especialmente sobre nosotros. Las peticiones no tenían fin. Llévalos a un pediatra privado.
Ayuda con el cumpleaños. Necesitan botas nuevas para el invierno. Se ha perdido la bufanda y los guantes. Y así, una tras otra. Una parte importante del gasto se iba en pañales. Los niños no dejaban el pañal hasta bastante mayores, y Carmen no parecía tener prisa. Esperaba a que, simplemente, se cansaran. Además, no iban a la guardería, así que nadie insistía en rutinas o hábitos. Más tarde, mi suegra confesó algo casi en voz baja. Ella tampoco había sido muy estricta en ese sentido cuando crió a sus hijos. Al final, decía, hay cosas que se repiten de generación en generación. Nosotros ayudábamos, claro, muchas veces a costa de nosotros mismos. Yo empezaba a sentirme mal, pero también agotada. ¿Cómo negarse a ayudar cuando se trataba de niños? Por eso, Javier a menudo enviaba dinero sin decírmelo. La gota que colmó el vaso fue el patinete que le regaló a su sobrino por su cumpleaños. Recordé perfectamente que, para un regalo igual para nuestra hija Lucía, no había dinero. Ese lo pagué yo, porque desde hacía tiempo ganaba más que mi marido. Intenté hablar de nuevo, entender qué estaba pasando, pero no sirvió de nada. Carmen era madre sola y necesitaba ayuda constante. Y yo, una vez más, quedé retratada como egoísta, fría y sin corazón. Después de eso, Javier y yo dejamos de hablarnos. Solo intercambiábamos frases prácticas. Mañana hay reunión del colegio de Lucía, ve tú, yo no puedo. Para la cena coge el pisto, está en la segunda balda. Llama a mi madre, está preocupada. Muchas familias viven así, y continúan adelante. Además, comprendí que a Javier le resultaba muy cómodo. Ya no tenía que justificar las transferencias regulares a casa de su hermana. Los conflictos desaparecieron. Vivía como quien evita mirar el problema, esperando que así deje de existir. Y, poco a poco, dejó también de aportar dinero a nuestra casa. Todo iba a parar a Carmen y a sus 3 hijos. Por suerte, a Lucía y a mí no nos faltaba lo básico. Pero empecé a preguntarme, ¿para qué necesitamos un padre así? Porque quien esconde la cabeza demasiado tiempo corre el riesgo de chocar con algo sólido. Los días pasaban sin pena ni gloria, hasta que una noche, Javier se acercó a mí con una expresión extraña. Tengo que contarte algo, dijo, forzando una sonrisa. Llevábamos días sin hablarnos, déjame adivinar. Respondí con ironía. Carmen vuelve a estar embarazada, ¿cómo lo sabes? Se sorprendió, ella misma se ha enterado hoy. Era cuestión de tiempo, dije con sarcasmo. Pues nada, ve preparando la cartera. Dentro de poco volverás a ser tío. Por 4ª vez, daba pena ver a mi marido. Yo, sin embargo, dejé de mirarlo. Estaba cansada de participar en esa situación crónica que nunca llevaba a ninguna parte. Rechazó la cena y se encerró temprano en el salón. Hacía tiempo que dormíamos en habitaciones separadas. Al parecer, la felicidad de su hermana le había caído encima con todo su peso. Al día siguiente Carmen me llamó. ¿Ya lo sabes?, gritó alegremente al otro lado del teléfono. Claro que sí, querida. Enhorabuena. Respondí, forzando la voz. Te llamo porque, continuó la futura madre. Quiero ir organizando los regalos con tiempo. A vosotros os toca la cuna. Al bebé le daremos la de Marcos, pero Marcos necesita una nueva. Marcos era el hijo menor de Carmen. Por ahora, eso tendrás que hablarlo con su tío. Respondí. Él se encarga de esas cosas. Le he llamado varias veces, pero no me lo coge, dijo Carmen. ¿Será que aún está asimilando la buena noticia? Comenté. Es normal, pues díselo tú cuando hables con él, insistió. No te preocupes, se lo diré, acepté. Y procura no darle más alegrías de golpe, no vaya a ser que no las resista. Del teléfono salió una carcajada estruendosa. Carmen siempre estaba de buen humor. Ahora ya no podréis decir que tengo 3 niños, añadió. Evidentemente, ese comentario siempre le había molestado. Estuve a punto de decir que pronto serían 4, pero me contuve. Tampoco pregunté por el padre. A todas mis preguntas anteriores siempre respondía lo mismo, no lo conoces. Bueno, Carmen, dije con entusiasmo fingido. Ahora tendrás 3 mosqueteros y D'Artagnan. Oye, pues es verdad. Su voz se iluminó. ¡Qué buena idea! No te preocupes, se lo transmitiré todo, concluí. Y añadió, antes de colgar. Y no te pongas límites. Mosqueteros puede haber muchos más de 3. Te deseo muchos éxitos en esa misión. Y colgué. Cuando Javier volvió del trabajo esa tarde, en el recibidor le esperaba una maleta que yo había preparado con antelación. Con una maleta así, los maridos correctos suelen marcharse de casa. Y Javier siempre había sido un hombre correcto. De otro modo, no me habría casado con él. Junto a la maleta había un paquete de pañales, bien cerrado con cinta adhesiva. Era nuestro regalo, el de Lucía y el mío, para el bebé que aún no había nacido. El niño no tenía culpa de nada. Y, además, la herencia familiar es algo que nadie elige. Decidimos no iniciar el divorcio de inmediato, para no alterar la estabilidad emocional de nuestra hija.
Vivimos separados. Javier visita a Lucía con regularidad, y yo procuro no estar presente en esos encuentros. En cuanto a las historias sobre niños convertidos en mosqueteros, dejaron de interesarme por completo. Incluso dejé de disfrutar ciertas novelas clásicas que antes me gustaban. Perdóname, Alejandro Dumas, pero algunas lecturas ya no son lo que eran. ¿Puedes explicarme? Intenté mantener la calma, aunque la indignación me desbordaba. ¿Cómo es posible que nuestra hija Lucía se haya pasado todas las vacaciones en casa, mientras que a Diego le pagaste un campamento de invierno? Lucía era nuestra hija. Diego, en cambio, era el sobrino de mi marido, el hijo de su hermana. ¿No te da vergüenza? Mi marido alzó la voz. Sabes perfectamente que Carmen está sola, sin pareja, criando a 3 hijos. ¿Y por qué tendría que darme vergüenza a mí? No cedí. ¿Y por qué hablas como si hubiera habido un solo hombre? Todos sabemos que han sido 3 padres distintos. ¿Insinúas que mi hermana es una mujer irresponsable? En su tono apareció una amenaza apenas disimulada. No era para menos. Habían tocado a su adorada hermana. Dios me libre. Respondí con una calma casi irónica. No se trata de irresponsabilidad puntual, sino de un patrón que se repite. Eso también tiene nombre, pero tú prefieres verla como una víctima perdida que necesita ser salvada. Pues no, Javier, no funciona así. No faltes al respeto a mi familia. Gritó. No es una falta de respeto, es una descripción objetiva. Contesté. Y tú, con tu formación, deberías entenderlo. Salí de la habitación. Aquella vez, al menos, había dicho todo lo que llevaba tiempo guardándome. Últimamente habíamos dejado de escucharnos y cualquier conversación terminaba en gritos. Pero tenía claro que yo no era la culpable de lo que estaba ocurriendo. Nos habíamos casado por amor y, en realidad, habríamos vivido bastante bien si no fuera por la constante interferencia de su hermana. Tras la boda todo fue tranquilo. Carmen empezó a tener hijos un par de años después. Era una mujer joven, excesiva, siempre llamativa, siempre en movimiento. Vivía la vida como si fuera un escenario. Sus prioridades parecían reducirse a 2 cosas: las relaciones sentimentales y la comida. Las primeras no duraban, la segunda nunca tenía límite. El resultado fueron 3 hijos de padres distintos y problemas de salud derivados del sobrepeso, algo que en la familia se comentaba con una ligereza que siempre me incomodó. Todos los niños, eso sí, eran guapísimos. Muy parecidos entre ellos y poco a su madre. Siempre me pregunté cómo era posible. Una incógnita que me acompañará toda la vida. Durante mucho tiempo me pregunté dónde estaba la abuela, por qué no había orientación, límites o apoyo real. Todo se aclaró cuando conocí mejor a la familia de mi marido. Al principio eran correctos conmigo, pero pronto dejaron de disimular. En aquella casa no existían las formas. Mi suegra, María, había vivido muchos años en un pequeño pueblo, y aunque se mudó a la ciudad, el carácter no se le suavizó con la edad. De niña había crecido en un entorno duro, con castigos constantes. Y con sus propios hijos repitió el mismo modelo. Con su hijo se contenía un poco. Él ya no se dejaba. Pero con Carmen perdía la paciencia con facilidad. Otra vez metida en problemas. Le gritaba a menudo, siempre igual. María tenía serias dificultades para expresarse con corrección y, aunque había trabajado como administrativa en otra época, todos sabían que había sido más por necesidad que por preparación. Carmen, mientras tanto, miraba al suelo y sonreía. Sonreía casi siempre, incluso cuando no había motivo. Y como suele decirse, cuando uno quiere reaccionar, ya es tarde. La realidad era la que era. Estaba embarazada otra vez. Eso sí, ni madre ni hija guardaban rencor. 5 minutos después ya estaban tomando café en la cocina, como si nada hubiera pasado. Para ellas eso no era una discusión, en esa familia se hablaba así. Todos vivían juntos en un piso de 3 habitaciones. Hay que reconocerlo. La abuela lo hacía casi todo. Cocinaba, lavaba, limpiaba. Y expresaba su cansancio de forma poco delicada. ¿Qué hacía Carmen mientras tanto? Seguía siendo un misterio. El problema era que el dinero nunca alcanzaba. Entonces Carmen recurría a su hermano. Porque solo alguien extremadamente complaciente podía destinar gran parte de sus ingresos a necesidades ajenas, descuidando su propia familia. Carmen seguía disfrutando de la vida. Los niños crecían con ayuda de la familia. De los antiguos compañeros sentimentales no se hablaba. La carga recaía casi por completo sobre nosotros. Las peticiones no tenían fin. Llevarlos a un pediatra privado, ayudar con un cumpleaños, comprar botas de invierno, reemplazar una bufanda perdida. Una tras otra, una parte importante del dinero se iba en pañales. Los niños no dejaban el pañal hasta bastante mayores y Carmen no parecía tener prisa. Además, no iban a la guardería, así que nadie insistía en rutinas. Más tarde, mi suegra admitió que ella tampoco había sido muy estricta cuando crió a sus hijos. Decía que hay cosas que se heredan. Nosotros ayudábamos, muchas veces a costa de nosotros mismos. Yo empezaba a cansarme,
Pero ¿cómo negarse cuando se trataba de niños? Por eso, Javier a menudo enviaba dinero sin decírmelo. La gota que colmó el vaso fue el patinete que regaló a su sobrino por su cumpleaños. Para uno igual para nuestra hija Lucía no había dinero. Ese lo pagué yo, porque desde hacía tiempo ganaba más que mi marido. Intenté hablar una vez más, pero no sirvió de nada. Carmen necesitaba ayuda constante, y yo, otra vez, era la tacaña, la fría y la insensible. Después de eso, Javier y yo dejamos de hablarnos, comunicándonos solo por necesidad. Mañana hay reunión del colegio de Lucía, ve tú, yo no puedo. Para el segundo plato coge el pisto, está en la segunda balda. Llama a mi madre, está preocupada. Así vivían muchas familias, y nada parecía fuera de lo común. Con el tiempo comprendí que a Javier esa forma de vida le resultaba muy cómoda. Ya no tenía que explicarme las transferencias periódicas de dinero a casa de su hermana, y por eso los conflictos desaparecieron. Vivía como quien evita enfrentarse a la realidad, esperando que los problemas se resuelvan solos. Además, casi dejó de aportar dinero a nuestra casa. Todo iba a parar a Carmen y a sus 3 hijos. Por suerte, a Lucía y a mí no nos faltaba lo esencial. Pero cada vez me preguntaba con más frecuencia: ¿para qué necesitamos un padre así? Porque quien evita los problemas demasiado tiempo corre el riesgo de chocar de frente con algo sólido. Los días pasaban sin pena ni gloria, hasta que una tarde, Javier se acercó a mí con una expresión extraña. Hacía varios días que no hablábamos. Tengo algo que contarte, dijo, forzando una sonrisa. Déjame adivinar. Respondí con ironía. ¿Carmen vuelve a estar embarazada? ¿Cómo lo sabes? Se sorprendió. Ella misma se ha enterado hoy. Era cuestión de tiempo. Mi tono se volvió ácido. Pues nada, ve preparando la cartera. Pronto volverás a ser tío por 4ª vez. Daba pena verlo. Yo, sin embargo, no lo miré. Estaba cansada de formar parte de una situación que se repetía sin fin. Rechazó la cena y se encerró temprano en el salón. Hacía tiempo que dormíamos en habitaciones separadas. Al parecer, la felicidad de su hermana lo había dejado completamente abatido. Al día siguiente Carmen me llamó. ¿Ya lo sabes?, gritó alegremente. Claro, querida, enhorabuena. Respondí, sin entusiasmo. Te llamo porque quiero ir organizando los regalos con tiempo, continuó. A vosotros os toca la cuna. Al bebé le daremos la de Marcos, pero Marcos necesita una nueva. Marcos era el hijo menor de Carmen. Por ahora, eso tendrás que hablarlo con su tío, respondí. Él se ocupa de esas cosas. Le he llamado varias veces, pero no me lo coge, dijo. ¿Será que aún está asimilando la noticia?, comenté. Es comprensible, pues díselo tú cuando hables con él, insistió. No te preocupes, se lo diré, acepté. Y añade, con ironía: procura no darle demasiadas alegrías de golpe. Del teléfono salió una carcajada sonora. Carmen siempre estaba de buen humor. Ahora ya no podréis decir que tengo 3 niños, añadió. Evidentemente, ese comentario siempre le había molestado. Estuve a punto de responder que pronto serían 4, pero me contuve. Tampoco pregunté por el padre. A todas mis preguntas anteriores siempre respondía lo mismo: no lo conoces. Bueno, Carmen, dije con entusiasmo fingido, ahora tendrás 3 mosqueteros y D'Artagnan. Oye, pues es verdad. Su voz se llenó de alegría. ¡Qué buena idea! No te preocupes, se lo transmitiré todo, respondí. Y antes de colgar añadí: no te pongas límites. Mosqueteros puede haber muchos más de 3. Te deseo mucho éxito en esta etapa. Y colgué. Cuando Javier volvió del trabajo esa tarde, en el recibidor le esperaba una maleta, preparada con antelación. Con una maleta así, los maridos correctos suelen marcharse de casa. Y Javier siempre había sido un hombre correcto. De otro modo, no me habría casado con él. Junto a la maleta había un paquete de pañales, bien cerrado con cinta adhesiva. Era nuestro regalo. El de Lucía y el mío. Para el bebé que aún no había nacido. El niño no tenía culpa de nada. Y la herencia familiar es algo que nadie elige. Decidimos no iniciar el divorcio de inmediato, para no alterar la estabilidad emocional de nuestra hija. Vivimos separados. Javier visita a Lucía con regularidad, y yo procuro no estar presente en esos encuentros. En cuanto a las historias sobre niños convertidos en mosqueteros, dejaron de interesarme por completo. Incluso dejé de disfrutar las novelas de Dumas que antes me encantaban. Algunas lecturas, simplemente, dejan de serlo.